Muchísimas gracias a todos por venir, entre comillas, ¿no? Una presencia virtual. Este es un evento histórico para el IPDC en esta nueva era, por varias razones, ¿verdad? En primer lugar, porque hace rato que le estamos tirando a Lourdes, que volvió a Inglaterra este año, y bueno, finalmente conseguimos, así es que nos llena de alegría poder tenerte acá hoy, Lourdes, y escucharte un poquito. Y en segundo lugar, por la temática que va a tocar Lourdes, que tiene mucho con la, tiene mucho que ver con la línea de la actual comisión directiva, y creo que estoy hablando también por el conjunto de los miembros del instituto. Queremos imprimir a la entidad en el sentido de ser realmente pluralistas, inclusivos en todos los sentidos, y en ese contexto creo que la charla de Lourdes va a ser muy, pero muy importante en esta línea académica que queremos imprimir al instituto, y estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo de la charla de hoy. Así que les quiero agradecer a todos por la presencia, y sin más que agregar, le quiero dar la palabra a nuestra moderadora de la tarde de hoy, la doctora María Inés Ramírez. Gracias, María Inés, por aceptar moderar este panel. Gracias, presidente. Gracias a todos por conectarse. Gracias a Lourdes por acceder a compartir su sapiencia con todos nosotros. Este tema a todos nos interesa mucho. Y les cuento un poco sobre la doctora Lourdes, que prácticamente no necesita presentación, pero es importante compartir y saber todo lo que ella ya logró. La doctora Lourdes es profesora de Derechos Humanos en el Centro Elena Kennedy para la Justicia Internacional de la Universidad de Sheffield Hallam. Ocupó cargos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ghent, en la Facultad de Derecho de Yale, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus áreas de docencia son la igualdad y no discriminación, género y migración, violencia de género contra la mujer, derechos de la mujer y las ciudades, y tiene publicaciones en el Feminist Legal Studies International Journal of Constitutional Law y en el Human Rights Law Review. Así que bueno, sin más, Lourdes, por favor, adelante. No sé si tienes algo que compartir, te habilito la posibilidad de compartir pantalla por si acaso. Sí, gracias, Maynés. En un ratito voy a compartir algo. Bueno, antes que nada agradecer a todas y a todos los que están acá presentes. Un placer verlos, y particularmente a Diego y a Fátima por haber insistido con esta presentación y por la paciencia, sobre todo, porque me parece desde que llegué a Paraguay, que ya va a ser un año otra vez, qué bárbaro. Desde que llegué a Paraguay, ellos me propusieron, bueno, ¿por qué no aprovechamos los espacios de debate internos del IPDC para que hagas una presentación? Y yo la verdad les confieso, no me animaba, porque en parte esto está relacionado con la introducción muy generosa que hizo María Inés. Como se habrán dado cuenta, mis áreas de trabajo, sobre todo área regional de trabajo, ha sido el Consejo Europa en los últimos años. Entonces todo lo que yo tenía terminado, masticado, y listo como para compartir inmediatamente con ustedes, tenía que ver con otra región del mundo, con convenios de derechos humanos que no son aplicables a Latinoamérica, menos aún a Paraguay. Eh, y entonces ese era un poco el dilema que tenía. Les presento algo que a lo mejor no va a tener mucha relevancia, y a lo mejor los miembros del IPDC no van a estar muy interesados, porque tiene que ver con el derecho de los derechos humanos en el ámbito del Consejo de Europa, un poco también dentro de Naciones Unidas, como el trabajo del Comité CEDAW, pero no tenía nada relacionado con derecho constitucional directamente. Entonces, gracias a la paciencia y la insistencia de Diego y Fátima, en esta presentación voy a compartir con ustedes algo relacionado con el derecho constitucional, y tengo que confesarles también que es mi aproximación al derecho constitucional después de mucho tiempo. Como les dije, yo estuve enfocada más bien en derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo en el Consejo de Europa y Naciones Unidas. Eh, Así es que bueno, un placer retomar el contacto con el derecho constitucional, y sobre todo con el derecho constitucional latinoamericano y paraguayo, que hacía mucho tiempo no trabajaba directamente en estos temas. Y nada, la presentación del día de hoy va a tener que ver con la igualdad de género en general, y más específicamente con el reconocimiento de las mujeres como pares en la sociedad en las constituciones sudamericanas. Va a ser un recorrido express por los textos de las constituciones sudamericanas para compartir con ustedes más o menos algunos rasgos y características que yo encontré interesantes en mi análisis, y que tienen que ver
con ese reconocimiento de las mujeres como pares en una sociedad. Pero antes de compartir, preparé un pequeño PowerPoint, porque como son muchas constituciones y hay muchos artículos, me pareció que era mejor eh, que pudieran ustedes visualizar los puntos y los ejemplos que voy a ir dando a lo largo de la presentación. Pero antes de compartir mi pantalla y el PowerPoint, lo que quería es hacer un par de aclaraciones. La primera de todas, que creo que ya dije, es que el enfoque de mi análisis está en el texto de las constituciones vigentes, las constituciones actualmente vigentes en Sudamérica. Es decir, mi análisis no va a incluir lastimosamente un análisis de los contextos histórico-políticos dentro de los cuales fueron aprobadas estas constituciones, no va a incluir tampoco, y me da mucha pena, los desarrollos jurisprudenciales de los tribunales constitucionales sudamericanos, y también algo que me da particular pena es que no va a incluir, no tuve tiempo, me hubiera gustado que para esta fecha tuviera algo sobre eso, es un análisis de los órganos constituyentes y sobre todo la composición, la conformación de los órganos constituyentes que aprobaron estas constituciones que están actualmente vigentes y las constituciones que voy a analizar. Tampoco el análisis abarca un análisis de la actual realidad social dentro de la cual opera cada una de estas constituciones. O sea, el análisis es bastante limitado, pero yo estoy compartiendo todas estas aclaraciones como para que ustedes tengan una mejor idea del alcance y las limitaciones que va a tener mi análisis en esta presentación. Va a ser un análisis general, no va a ser un análisis individual, constitución por constitución. En realidad, como van a ver en un rato, yo agrupé las constituciones en tres categorías. Y entonces voy a ir analizando grupo por grupo. Otra cuestión, y esta sí es muy importante, que tiene que ver con el marco teórico y analítico que yo apliqué como para darle un formato a mi análisis y poder presentarles a ustedes algo ya un poco elaborado y no así materia en crudo, tiene que ver con, como les digo, el marco teórico que yo usé para mi análisis. Y es un marco teórico que básicamente usa el concepto de paridad de participación de Nancy Fraser. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con ella y su trabajo, brevemente Nancy Fraser es una feminista, una teórica feminista americana y hace mucho trabajo sobre filosofía y política, teoría política y filosofía. Y ella desarrolló este concepto de la paridad de participación, que no tiene nada que ver con la paridad numérica, con la igual representación numérica de la que tanto se habla hoy día. Para ella esa paridad de participación no es una condición cuantitativa, sino que es una condición cualitativa. En esencia es una condición de actuar como par en una sociedad, de interactuar en nuestras relaciones sociales en un pie de igualdad, de interactuar con los demás en un pie de igualdad. Entonces esa noción de par en una sociedad es la que yo voy a tener en mente, o la que tuve en mente al mirar los textos de estas constituciones sudamericanas. Y esa paridad de participación, que como ya les dije, para Nancy Fraser no es una condición cuantitativa, sino cualitativa, abarca tres dimensiones. Yo voy a sobresimplificar un poco por cuestiones de tiempo, pero podemos debatir todo esto luego durante las preguntas y respuestas o durante otros debates del IPDC. Pero básicamente su noción de paridad de participación abarca tres dimensiones de justicia, que ella le llama, y que ella las nombra como reconocimiento, redistribución y representación. Y lo contrario, los daños de reconocimiento, redistribución y representación, ella los llama mal reconocimiento, mala representación y mala representación. Mal reconocimiento, mala distribución y mala representación. So misrecognition, misdistribution and misrepresentation. No estoy segura si lo estoy traduciendo muy bien, por eso les tiro los términos en inglés para aquellos de ustedes que puedan pensar en mejores traducciones de estos términos. Pero básicamente esas tres dimensiones de justicia para ella abarcan diferentes aspectos. La noción de reconocimiento, que es una noción que ella desarrolló un poco como crítica a la noción de reconocimiento que desarrollaron entre otros los multiculturalistas, que lo que buscaban era la valoración de las identidades culturales. Nancy Fraser trata de mover un poco ese enfoque de valorar identidades culturales de los grupos en una sociedad y pasar ese enfoque a valorar el estatus o estimar
digamos, culturalmente por igual a la gente en una sociedad. O sea, para ella el reconocimiento, en síntesis, son los patrones institucionalizados que valoran a los individuos de una sociedad como pares completos, full partners, dice ella, ¿verdad? En su definición de lo que es el reconocimiento. O sea, para reiterar, son normas que culturalmente valoran a todos los individuos de una sociedad como full partners. Ese sería el reconocimiento muy brevemente. La segunda dimensión de la paridad de participación para ella es la redistribución, que en esencia para ella significa el contar con los recursos materiales suficientes como para poder actuar como pares en una sociedad, incluyendo los recursos económicos, y la representación, que tiene que ver con las reglas de membresía y las reglas para la toma de decisiones, de manera a que los pares de una sociedad puedan hacer los reclamos de redistribución y reconocimiento. El reconocimiento estaría relacionado con una dimensión cultural, la redistribución con una cuestión económica y la representación con una cuestión política, para hacerlo así un poco más esquemático. Pero bueno, este es el marco teórico que yo apliqué y que tuve en cuenta en mi análisis, y ahora entonces sí voy a compartir, que les comenté un poco sobre este concepto que, como le digo, mantuve en mente durante mi análisis. Voy a compartir mi PowerPoint para mostrarles a ustedes algunos resultados preliminares em, de mi análisis. Un segundito, por favor. Una última aclaración, y con esto sí ya termino la introducción y voy directo a algunas conclusiones preliminares o algunos puntos preliminares que resultan de mi análisis, es el término género. El término género, y quiero sobre todo dejar en claro la manera en la que la manera en la que yo sintéticamente entiendo ese concepto y que voy a estar también usando en mi análisis. Como todos ustedes saben, género es el género es un concepto muy complejo, un término que ha, digamos, sido contestado dentro y fuera del feminismo, tanto académico como activista, etcétera. Incluso no hay acuerdo sobre este tema dentro del feminismo como tal, aunque sí hay que voy a comentar al final, sí hay, yo creo, un acuerdo mínimo sobre una visión del género a la que voy a ir dentro de un rato. Pero básicamente la forma en la que el género podría ser entendido, la forma en la que yo voy a estar entendiendo género, ese concepto, para hacer el análisis en esta presentación, es como el conjunto de atributos, de posiciones, de características, de comportamientos, de roles, que una sociedad determinada atribuye socialmente a lo que se considera femenino y masculino. Entonces, para darles un ejemplo, socioculturalmente o sociohistóricamente, muchas sociedades a lo largo del tiempo han considerado, por ejemplo, ciertas características con lo masculino, y ahí, por ejemplo, podemos pensar en lo fuerte, en lo racional, en lo agresivo, en lo independiente, en lo público, y otras características que se han asociado con lo femenino, histórica y culturalmente. Ahí estarían lo débil, lo emocional, lo pasivo, lo privado, lo dependiente, etc. O sea, son binariedades o dicotomías que se van creando socioculturalmente, y lo que es más interesante es que luego, una vez creadas esas diferencias, se atribuye o se jerarquizan esas diferencias. Es decir, todas las características, normalmente todas las características asociadas con lo masculino, o sea, lo fuerte, lo racional, lo público, etcétera, se consideran positivas, se consideran valiosas, se consideran superiores, y las características, comportamientos, roles relacionados con lo femenino, debilidad emocional, pasivo, etcétera, se consideran el lado inferior o el lado infravalorado de la dicotomía. Entonces, de esa manera se va creando una jerarquía, y se va, en base a esas jerarquías eh, que se generan a raíz de esas dicotomías, el poder se va distribuyendo de determinadas maneras o de manera desigual en las sociedades. Eso es un poco así en términos muy sintéticos
el concepto de género que yo voy a estar usando en esta presentación, como algo que se va construyendo y que varía de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo, y que valora ciertas características asociadas con lo masculino y no valora o devalúa ciertas características relacionadas con lo femenino, y a partir de ahí se van creando jerarquías, diferencias, desigualdades en la sociedad. Es una categoría social, y acá está el acuerdo que hay, yo creo, un acuerdo básico que hay en el feminismo, que es una categoría social y que como tal, al ser esto creado socialmente o culturalmente, puede ser cambiado, puede ser contestado, etcétera. No es algo inmutable. En fin, bueno, con esas pequeñas aclaraciones introductorias, ahora sí, pero era importante simplemente para los efectos de que ustedes pudieran también tener en presente mientras yo voy compartiendo con ustedes los resultados de mi análisis. Son resultados preliminares, em, y básicamente lo que yo observé al leer los textos de las constituciones sudamericanas es que hay como en todas así grupalmente se ve como un camino hacia el reconocimiento de las mujeres como pares, esa noción de Nancy Fraser, como pares en una sociedad. Yo las categoricé en 3 grupos. En el primer grupo estarían Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y la principal característica que yo observé en esas constituciones es la del no reconocimiento o mal reconocimiento del que habla Nancy Fraser. Yo voy a ir después elaborando sobre cada uno de estos aspectos. En el segundo grupo estarían Colombia, Paraguay y Venezuela, donde yo observo que empiezan estos textos constitucionales a caminar, si es que los textos constitucionales pueden caminar, empiezan a moverse hacia la paridad, otra vez en el sentido que usa Nancy Fraser, como en el sentido cualitativo y no necesariamente cuantitativo. Y en el tercer grupo de constituciones sudamericanas yo incluyo a Bolivia y Ecuador, que ahí sí ya estas constituciones yo observo que están más cerca de esa idea de Nancy Fraser de paridad de participación cuando se trata de las mujeres. Como toda categorización, estas categorías son crudas y hay algunas constituciones, sobre todo tuve muchas dificultades con la constitución argentina, ahora voy a comentar eso en un momento, en un ratito, y la de Brasil, que sí tienen algunos aspectos que a lo mejor podrían acercarlas más al segundo grupo, o sea, el grupo de Colombia, Paraguay y Venezuela. Pero bueno, voy a ir hablando ahora con ejemplos tomados de los diferentes textos constitucionales como para ilustrar estos 3 puntos que estoy haciendo con relación a los 3 grupos de constituciones. Que también tengo que decir que van un poco siguiendo la cronología a través de la cual fueron adoptadas estas constituciones. Las del primer grupo son generalmente las más antiguas, las del segundo grupo son intermedias y las del tercer grupo son las constituciones que se adoptaron ya más recientemente, como la de Bolivia y la de Ecuador. O sea, en el primer grupo tenemos constituciones casi todas adoptadas antes de fines de los 80, con excepto la del Perú, que es de los 90, pero la incluí en esta categoría porque presenta rasgos más similares con las anteriores que con las posteriores, y como les había dicho, todas estas yo creo comparten un rasgo central cuando se trata de reconocer a las mujeres como pares en una sociedad, y ese rasgo central es el no reconocimiento, que a su vez se manifiesta por una invisibilidad de las mujeres y por una inferioridad de las mujeres. Y acá otra vez vuelvo a repetir el concepto de no reconocimiento o mal reconocimiento de Fraser, que es, según ella, consiste en estos patrones institucionalizados que culturalmente consideran a ciertos grupos o individuos de una sociedad como invisibles, como otros, como inferiores, de última como que no tienen el mismo estatus de par en una sociedad. Entonces, 2 de estos rasgos del mal reconocimiento de Fraser yo veo que están presentes en los textos de estas constituciones, y ahora voy a comentar con ejemplos cada uno de ellos. En el primer grupo, básicamente las mujeres están invisibles, están invisibilizadas. Se da, lo que yo observo es una prevalencia de la igualdad formal y al mismo tiempo una baja atención a las desventajas de género. Y cuando se da una atención a las desventajas de género con respecto a las mujeres, esta atención es un tipo de atención protectiva o protectora. Dentro de un rato voy a explicar un poco mejor eso. Pero bueno, acá en esta diapositiva puse unos ejemplos tomados de los textos de las diferentes constituciones de este primer grupo que reflejarían esa concepción un poco más formal
de la igualdad. Estas constituciones casi todas hablan de la igualdad ante la ley, se centran mucho en eso. La Constitución chilena, por ejemplo, habla de la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, ni siquiera habla de la discriminación, habla de una diferenciación arbitraria. Se habla también un poco de igualdad de derechos y obligaciones, tienen prohibiciones de discriminación, por ejemplo, la peruana incluye el sexo entre las categorías prohibidas de discriminación. También la peruana va un poco más allá y habla de igualdad de oportunidades en las relaciones laborales. Y aquí es donde viene un poco la Argentina, que yo creo que a lo mejor se sale un poco de la norma, porque incluye en varios artículos constitucionales, incluye la igualdad de oportunidades, habla de la igualdad real de oportunidades y también de la posibilidad de tomar acciones positivas para justamente incrementar o aumentar esa igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios, por ejemplo. También tiene una redacción similar en otro artículo en el que habla de medidas, otra vez de acción positiva, para alcanzar la igualdad real de oportunidades, ya más generalmente en el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, etcétera. La brasileña, perdón, tiene un artículo en el que habla de la reducción de las desigualdades sociales también, que la aproximaría un poquitito más a una concepción sustantiva de la igualdad. Pero quería mencionar eso para hacer justicia también a un poco a esas diferencias que hay dentro de este grupo. La Argentina estaría tal vez un poco más cerca del segundo grupo de constituciones, pero en general, yo creo, sobre todo comparativamente hablando, es más bien el paradigma de igualdad formal el que prevalece en estos textos constitucionales. Y es la forma en la que esa invisibilidad de las mujeres se manifiesta. Vamos a ver después, sobre todo cuando compare con los otros dos grupos de constituciones, cómo las mujeres van adquiriendo más visibilidad a través de una concepción sustantiva de la igualdad. Como les decía también, y a diferencia de los dos grupos constitucionales que voy a comentar después, hay una baja atención a las desventajas de género, o sea, aquellas desventajas que sufren, en este caso para las mujeres, por los roles de género, las posiciones de género, las características de género que ellas o que tenemos en la sociedad. Ese tipo de desventajas recibe muy baja atención en estas constituciones, y cuando recibe atención, recibe una atención del tipo protector, protectivo, que yo considero es una forma de mal reconocimiento en el sentido de que le da Nancy Fraser, porque de última lo que viene a ser este reconocimiento protector de las desventajas de género con relación a las mujeres es a reflejar y a reforzar la inferioridad, el estatus de inferioridad atribuido histórica y socialmente a las mujeres en las sociedades. Este reconocimiento protector, en esencia, consiste en dar cierta atención a esas desventajas de género, a ciertas desventajas de género, pero considerando a la mujer más bien como objeto de protección que como sujeto de derecho. Entonces acá puse un par de ejemplos tomados de los textos de las constituciones uruguaya, brasileña y peruana, en el que hablan, por ejemplo, en los que hablan de la maternidad y la protección especial que se le da a la maternidad. También la uruguaya habla del trabajo de las mujeres y cómo ese trabajo, junto con el trabajo de los menores, va a estar reglamentado y limitado. La brasileña habla de que los derechos sociales son la protección a la maternidad, a la infancia, y otra vez tenemos la peruana con esa idea de objeto de protección y de atención a la madre, al menor de edad, etcétera. Esto ya en las relaciones laborales. O sea, acá el embarazo, la maternidad, el trabajo de las mujeres, que generalmente va acompañado con el trabajo de los menores, es considerado un objeto de protección y no las mujeres embarazadas o las mujeres madres como sujetos de derechos. Entonces, esas dos características yo creo observé en este primer grupo de constituciones, aplicando un poco esa noción de paridad, de participación de Nancy Fraser, y sobre todo el concepto de mal reconocimiento o no reconocimiento que según Fraser se manifiesta a través de la inferiorización de ciertas personas y grupos de la sociedad y de la invisibilidad de ciertas personas y grupos en la sociedad. Esta inferioridad, también un último punto antes de pasar al segundo grupo, esta inferioridad que yo noto que se da a la mujer y que yo noto en estos textos constitucionales no es una cosa así muy explícita, es un poco más sutil, tiene una dinámica más sutil,
y como les digo, la dinámica del objeto de protección, de ciertos roles y ciertos atributos o ciertas cuestiones que tienen que ver con el género en las sociedades, entre ellas la maternidad. En el segundo grupo de constituciones, estas ya son constituciones posteriores, em, adoptadas en los 90, están Colombia, Paraguay y Venezuela, y donde yo sí noto, leyendo los textos constitucionales, ya un movimiento más hacia la paridad, o sea, hacia el tratamiento de las mujeres como pares en una sociedad. Y también noto que, sin embargo, a pesar de este camino que se empieza a andar ya más claramente hacia la paridad, también noto que quedan esos rastros del no reconocimiento o esos rastros del reconocimiento protectivo o protector que yo observé en las constituciones anteriores. ¿Cómo se manifiesta esa paridad o ese tratamiento de par de las mujeres en la sociedad en los textos de estas tres constituciones? Bueno, se manifiesta de tres maneras. A través de una concepción sustantiva de la igualdad, a través de un reconocimiento de la igualdad de las mujeres y los hombres en varias esferas de la vida pública y privada, y en tercer lugar, a través de una atención ya más marcada a ciertas desventajas de género que surgen para las mujeres. Los rastros de no reconocimiento o mal reconocimiento, al igual que en el grupo anterior, se manifiesta nuevamente a través de un tratamiento de las mujeres como objeto de protección y no como sujetos de derecho, y de última, un poco sutilmente, se manifiesta a través de un trato de inferioridad a las mujeres. Ahora voy a dar ejemplos nuevamente tomados de los textos constitucionales de cada uno de estos rasgos. Y acá es donde se puede ya empezar a ver por qué yo creo que las anteriores constituciones están más pegadas al paradigma de la igualdad formal y estas ya pasan al paradigma de la igualdad sustantiva. En este caso, las tres constituciones hablan ya de una igualdad real y efectiva. La Argentina, por ejemplo, llegaba bastante cerca y hablaba de una igualdad real de oportunidades, pero no de una igualdad como estas, a través de diferentes medidas que voy a ir comentando brevemente, de una igualdad de resultados, de una igualdad en los hechos, de una igualdad en la práctica, de una igualdad en la realidad, ¿verdad? Se ve también un rol mucho más positivo del Estado, que promueve, que facilita, que adopta medidas positivas a favor de ciertos grupos que han sido tradicionalmente discriminados, marginados, etc. Y la paraguaya, sobre todo, para mí es un ejemplo increíble de igualdad sustantiva, porque además abarca el espectro de los derechos, no solamente se enfoca en los derechos civiles y políticos, sino que cubre los sociales, económicos y culturales, ¿no? Y habla de las condiciones que va a crear el Estado y de cómo el Estado también va a crear mecanismos para que esta igualdad sea real y efectiva, va a allanar obstáculos, que vayan a dificultar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Y ese énfasis en todos los ámbitos de la vida nacional también, por cierto, y esto me olvidé decir, le acerca un poco a esa noción de paridad de Fraser, que no solamente se aplica al ámbito electoral y legislativo, sino que se aplica a todos los ámbitos de la vida social, incluye el mercado laboral, incluye la vida privada, las relaciones familiares, las relaciones sexuales, etcétera. Entonces acá la paraguaya, al incluir una participación en todos los ámbitos de la vida nacional, se acerca un poco a ese concepto de paridad de participación en esferas que van más allá de lo político o lo gubernamental. También tienen varios artículos todas estas constituciones que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres en la esfera privada, más concretamente en el matrimonio y en la familia. Por ejemplo, la colombiana que proclama que las relaciones familiares se van a basar en la igualdad de derechos y deberes. También la paraguaya, que habla de que los hombres y las mujeres van a tener los mismos derechos y obligaciones en la formación y en la constitución de la familia. La venezolana va un poco más lejos y habla del deber compartido que tienen los padres y las madres en la crianza de los hijos. Y luego una proclamación también así un poco más formal de la venezolana, hablando de la igualdad de los derechos y deberes de los cónyuges. Esas son proclamaciones de igualdad entre hombres y mujeres, no son muy específicas, salvo la venezolana, que habla ya, como había comentado, de un deber compartido de criar y educar a los hijos que tienen el padre y la madre. En la esfera pública, sobre todo en las áreas gubernamentales y políticas, se ve como unas indicaciones de que estas
estos textos constitucionales empiezan a caminar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la colombiana habla de que las autoridades van a garantizar una participación adecuada y efectiva en la administración pública, sobre todo en los niveles decisorios. La colombiana también habla de que la equidad de género va a ser uno de los principios rectores que van a organizar o van a regir en los partidos y movimientos políticos. Y la paraguaya, que habla en el artículo 117 que va a promover el acceso de la mujer a las funciones. Todas estas hablan de adecuada y efectiva participación, equidad de género, acceso, pero ninguna de ellas, a diferencia del tercer grupo, como voy a mostrar en un momento, habla de igual participación o igual acceso. Tal vez la que habla de equidad de género, la colombiana, sería lo más cercano, pero no usan la palabra igualdad. Aunque, como había dicho anteriormente, la paraguaya tiene esa cláusula general en la que habla de la igualdad en todos los ámbitos de la vida nacional, con lo cual se podría argumentar que sí, indirectamente estaría siendo aplicada también a lo que sería el gobierno, la política, etc. En estas constituciones también encontré una mayor atención a esas desventajas de género, o sea, esas desventajas que las mujeres pueden experimentar por los roles atribuidos o por las posiciones, etcétera, características de género en una sociedad. Y dos de ellas me llamaron la atención. Una de ellas comparten la colombiana y la paraguaya, que es el apoyo especial que van a dar los estados a las mujeres cabeza de familia. Y la otra que me pareció muy innovadora, la venezolana, que habla de que el trabajo del hogar va a ser considerado como una actividad económica y que las amas de casa van a tener derecho a la seguridad social. Brevemente quería comentar acá que, como todos ustedes saben, parte de las desventajas de género que sufren muchas mujeres en las sociedades se da precisamente por estos roles en el sector privado, en lo doméstico, los roles en la familia, de crianza, educación de los hijos, que siguen en la práctica recayendo desproporcionadamente en los hombros de las mujeres. Y yo creo que lo que están haciendo estas constituciones con este tipo de artículos es compensar un poco esa desigualdad y reconocer, por ejemplo, el derecho a la seguridad social a las personas que, bueno, que se dedican a cuidar del hogar, que se dedican a cuidar de los hijos, que se dedican al trabajo doméstico. Y por eso me parece interesante esa calificación o ese reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica. Pero, como les había comentado también, justamente al intentar estas tres constituciones abordar o remediar de alguna manera esas desventajas de género, caen en la trampa de lo que yo le llamo ese reconocimiento protector, que es una forma de mal reconocimiento de acuerdo a Fraser, y una forma de reconocimiento que sigue tratando a las mujeres más bien como objeto de protección que como sujetos de derecho. Acá también esto se da particularmente en ciertos ámbitos, como el ámbito de la maternidad, el embarazo y el trabajo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos que tomé de los textos de la Constitución, de las tres constituciones de este grupo, en los que se sigue hablando de una protección especial a la mujer, a la maternidad, la protección a la mujer en el trabajo. Lo mismo dice la paraguaya, ¿no? Que en las relaciones laborales habla de que hay una igualdad entre hombres y mujeres de derechos y obligaciones en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo conserva esa formulación de la maternidad será objeto de especial protección. Un poco lo mismo hace la Constitución venezolana. O sea, básicamente siguiendo un poco, siguen estos rastros que se veían en las constituciones anteriores, estos rastros de reconocimiento protector, que yo creo es una forma de mal reconocimiento en el sentido que le da Fraser, porque de última refleja y refuerza la posición inferior que es atribuida a las mujeres en muchas sociedades, que ha sido atribuida históricamente a las mujeres en las sociedades. Por último, yo no sé cómo estoy de tiempo, Marinés, porque me entusiasmé y no estoy controlando. Ahora estamos a los 30 minutos más o menos de que comenzaste. ¿Todavía? Ah, perfecto. Sí, yo creo que en 10 minutos cierro, si les 10 parece minutos. bien. Sí. Dale, gracias. Bueno, el último grupo, como les comentaba, está conformado por Bolivia y las constituciones boliviana y ecuatoriana. Y acá sí yo observé un mayor acercamiento a la paridad, otra vez en el sentido de Nancy Fraser, el tratamiento de las mujeres como pares en las sociedades. La igualdad que proclaman estas constituciones es definitivamente sustantiva y se parece mucho a la igualdad que reconocen las constituciones del grupo anterior, del segundo grupo. También estas dos constituciones reconocen la igualdad en las esferas pública y privada,
pero vienen a ampliar y a profundizar esa igualdad. Reconocen esa igualdad en esas esferas, pero en más áreas, y también reconocen más aspectos, aspectos más profundos de esas igualdades. Voy a mostrar con ejemplos en un ratito. Estas constituciones también yo creo y argumento que se acercan más a la paridad porque dan mayor atención, incluso más atención que las tres anteriores, a las desventajas de género para las mujeres. Y por último, los rastros, esos de reconocimiento protector, de tratar a las mujeres como objeto de protección en vez de como sujetos de derechos, van desapareciendo. Todavía hay algunos, pero ya mucho menos. Se reconoce más, sobre todo en el ámbito de la maternidad, embarazo, en el ámbito laboral, a la mujer ya no se le da tanto una protección especial, o a su embarazo se le da una protección especial, sino a la mujer embarazada se le da un derecho. Ahora voy a comentar eso con ejemplos de los artículos de estas constituciones. Bueno, como las anteriores, las tres constituciones del segundo grupo, estas dos también adoptan una concepción sustantiva de la igualdad, por ejemplo, prevén acciones afirmativas, voy a tener que, un segundo, por favor, que promuevan, hablan otra vez de la igualdad real. Lo mismo, bueno, la Constitución ecuatoriana, que habla de políticas que va a formular el Estado para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres, agrega que va a incorporar un enfoque de género en sus planes y programas. Y luego una cosa que me pareció súper interesante es la Constitución boliviana, dentro de su esquema de sistema de gobierno, menciona la equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres como un rasgo de lo que Bolivia adopta para su sistema o como sistema o forma de gobierno. Incluye la democracia participativa, representativa y comunitaria, y agrega muy innovadoramente con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Como les había comentado, al igual que las tres constituciones del grupo anterior, estas también reconocen la igualdad en la vida pública, particularmente en la política y en el gobierno, en la administración pública. Pero a diferencia de las tres anteriores, estas ya hablan de igualdad, no de incrementar el acceso, no de hacer el acceso, no de mejorar el acceso o no recuerdo exactamente ahora los términos de la colombiana que hablaba de adecuada, creo, de participación adecuada, sino que acá ya hablan de igualdad en las condiciones de participación. Esta es la boliviana, por ejemplo, el primer ejemplo de participación de las mujeres en la formación del poder político, en el ejercicio del poder político, en el control del poder político, y ahí hay varios artículos en los que hablan de esa igual participación, incluyendo la participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en los partidos políticos. La ecuatoriana va incluso más adelante y habla ya de representación paritaria. De representación paritaria, yo creo en el sentido numérico, de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designaciones de las funciones de la función pública y en los partidos y movimientos políticos. Y acá lo último, también otro ejemplo tomado de la Constitución ecuatoriana, en el que vuelve a hablar de conformación paritaria. Entonces ahí yo veo una diferencia entre las constituciones anteriores que hablaban de mejorar el acceso, facilitar el acceso, aumentar la participación. Estas ya hablan de igualdad de condiciones o incluso de paridad en la representación a distintos niveles. También, al igual que en las constituciones anteriores, se ve un reconocimiento de igualdad de derechos en el ámbito laboral. Estas dos constituciones aparecen también, en estas dos constituciones el reconocimiento de la igualdad aparece en el ámbito económico, como ahora voy a comentar en un momento con los ejemplos que tengo en esta parte. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, que habla no solamente de la no discriminación en el ámbito laboral, como yo había notado en las constituciones anteriores, no discriminación sobre la base, por ejemplo, del sexo, sino que ya hablan de garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, en la formación, garantizar una remuneración equitativa, adoptar medidas para eliminar las desigualdades, o sea, ya hay un rol positivo del Estado. Y esto que me pareció muy interesante que tiene la Constitución ecuatoriana, y que es una forma de justamente abordar una forma de mal reconocimiento, que es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. La Constitución ecuatoriana dice que prohíbe todo lo que sea acoso, violencia, discriminación de las mujeres en el trabajo. La boliviana tiene un artículo muy innovador que habla de la misma remuneración de las mujeres, que el Estado promovería, digamos, garantizaría mejor la misma remuneración
a las mujeres que a los hombres por un trabajo de igual valor, lo cual a mí me parece fundamental porque en la práctica, como todos sabemos, en muchos países del mundo sigue subsistiendo esa brecha salarial de género y entonces por lo menos acá hay un reconocimiento de que el Estado va a trabajar para garantizar que eso no suceda en la práctica. Después, en el ámbito económico, eso en lo que tiene que ver con el trabajo. Y en el ámbito económico, las dos constituciones, una habla de, por ejemplo, la no discriminación en el acceso a la tierra, esa es la boliviana, y la ecuatoriana habla del acceso equitativo y la no discriminación en el acceso a los factores de producción. Esos serían ejemplos de, ¿cómo se dice?, mejorar o de caminar hacia la igualdad o hacia la paridad en el ámbito económico. En la igualdad en el ámbito privado, al igual que las anteriores, también tienen un reconocimiento formal de igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges o miembros de una pareja, aunque no estén unidos formalmente en matrimonio. Hay un reconocimiento formal de ese tipo, al igual que en las anteriores, pero estas otra vez van un poco más lejos porque hablan ya de no solamente proclamar así formalmente esos deberes y responsabilidades con respecto a los hijos, con respecto a la educación de los hijos, por ejemplo, o deberes y derechos en general de los miembros de la pareja, sino que ya hablan estas constituciones de corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, por ejemplo, cuando se trata de la educación de los hijos en la familia. Eso dice, por ejemplo, la constitución ecuatoriana. La boliviana más o menos tiene una redacción similar y habla del mantenimiento de la igualdad de condiciones y la responsabilidad, digamos, cuando se trata del hogar, de las tareas del hogar y de la educación. Y por último, otro ejemplo tomado de la ecuatoriana, en el que se habla nuevamente de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. O sea, estas ya van un poco más lejos en el sentido de que otra vez proclaman la corresponsabilidad, el compartir, digamos, en igual proporción las tareas domésticas, la educación de los hijos, etcétera, y otros roles que se dan dentro de la familia. Este me pareció un ejemplo interesantísimo de una forma de atención especial a una desventaja de género, tomado del texto de la Constitución ecuatoriana, que reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado, que como yo también ya había comentado y como ustedes han de saber, el, el- el trabajo de autosustento, el de cuidado, el trabajo que se realiza en el hogar generalmente es considerado un trabajo no productivo, a diferencia del trabajo que se realiza en otras esferas que sí se considera productivo, y esto tiene muchas consecuencias, sobre todo para las mujeres que son las que en la práctica siguen, digamos, siendo desproporcionadamente afectadas por este tipo de roles. Entonces, considera labor productiva el trabajo no remunerado la Constitución ecuatoriana y también le da protección social a las personas que se dedican al trabajo no remunerado en el hogar. Les garantiza o les extiende de manera progresiva, dice, la seguridad social. Y aquí nuevamente por esa cuestión de que en la práctica los roles de género son los que le ponen a la mujer a cargo de este tipo de trabajos, muchas veces dejan a las mujeres sin pensión eh, en el futuro y expuestas a la pobreza. Inclusive estaba leyendo un artículo la otra vez de las mujeres, del caso de las mujeres mayores en Australia. Voy terminando, voy terminando. Otra cosa que me pareció muy interesante de este último grupo de constituciones boliviana y ecuatoriana, que hay una atención a una forma grave de mal reconocimiento, o sea, Fraser lo pone como un ejemplo de mal reconocimiento, que es la violencia discriminatoria. Estas dos constituciones reconocen un derecho a la no violencia o un derecho a una vida libre de violencia y además van un paso más allá y dicen este derecho es particularmente importante para las mujeres. Entonces hablan de eliminar, de prevenir, de prohibir, etcétera, usando diferentes términos, la violencia de género contra las mujeres o la violencia contra mujeres, niñas y otros grupos en particular, como el caso de la ecuatoriana. Pero me pareció muy interesante que acá simplemente no proclaman una prohibición de violación a la integridad personal o física o psicológica, sino que hablan de un derecho a la integridad personal y como parte de ese derecho a la integridad personal incluyen una vida libre de violencia, el cual es un derecho que yo creo que concierne eh, particularmente a las mujeres, por lo menos en el ámbito doméstico. Eh, el reconocimiento
ya no es ese reconocimiento protector de las constituciones de los grupos anteriores. Acá ya no se habla de proteger el embarazo, la maternidad o a la mujer como tal, sino que se habla de la no discriminación sobre la base del embarazo, la prohibición de la discriminación laboral basada en roles reproductivos y del derecho de la mujer embarazada a no ser discriminada, del derecho a la maternidad segura que tienen las mujeres. O sea, son las mujeres las que tienen, las mujeres embarazadas, las mujeres madres las que tienen derecho a la no discriminación, a una maternidad segura, etcétera, y no ya la maternidad como una cosa reificada que es la que recibe la protección, a diferencia de las constituciones anteriores. Y bueno, con esto voy cerrando una conclusión general preliminar es que lo que yo más o menos observo mirando cronológicamente los textos otra vez de estas constituciones es que se ve como una disminución de esa forma de mal reconocimiento que yo llamo un reconocimiento protector, que es tratar a mujeres como objeto de protección en vez de como sujetos de derecho. Se ve una disminución de ese tipo de reconocimiento y un aumento de la paridad o del tratamiento de par de las mujeres en la sociedad en materia de reconocimiento, de redistribución y de representación, o sea, en la dimensión cultural, en la dimensión socioeconómica y en la dimensión político y pública. Y por último, y con esto cierro, una pregunta que dejo acá para el debate, que se viene la Constitución chilena, y como todos saben, va a ser la primera constitución, el primer cuerpo constituyente paritario, que va a tener un número ya casi ya paritario en el sentido cuantitativo numérico. La pregunta ahí es si esta paridad cuantitativa que va a tener la constituyente chilena va a resultar en una paridad cualitativa del tipo. Hay unos debates muy interesantes que están teniendo las académicas feministas chilenas, publicaron un documento muy interesante de constitución y género donde van analizando punto por punto y haciendo propuestas para incluir en la constitución chilena que tienen que ver con la igualdad de género. Bueno, les agradezco muchísimo el aguante y nada, feliz de abrir el debate y de tratar de responder de la mejor manera posible a las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Súper interesante realmente el tema. Yo personalmente aprendí muchísimo y eso que trabajo en temas relacionados con género, pero me sorprendió mucho de cosas que están bien intencionadas, pero sin embargo, viéndolo desde esa perspectiva de género, realmente no necesariamente son la mejor forma de reconocer derechos. Bueno, abro el panel para las preguntas. De a uno, por favor. Doctor Jorge Silvero. Yo quería que primero pregunten las mujeres. Adelante. Bueno, Lourdes, realmente muy interesante tu exposición, bien detallada y sobre todo con este marco teórico de Nancy Fraser. Y eso te ayuda mucho a hacer esa clasificación de los textos, me pareció muy interesante. Yo sí creo que estos trabajos sobre textos constitucionales son importantes porque nos ubican el debate constitucional y sobre todo uno puede centrarse en ese debate a partir de las categorías que están en tus diversos slides. Eso me pareció muy, muy bueno, ¿verdad? Pero yo creo que también tiene ventajas y desventajas el casarse con un marco teórico de un autor. Y de repente me llamó la atención, bueno, varias cosas me llamaron la atención. Esta idea de decir, estas medidas de protección no son como sujetos, sino que son como objeto. Esa conceptualización yo creo que es debatible, es decir, porque en el caso de la Constitución paraguaya hay medidas de protección, pero que es para el sujeto mujer en el ámbito de la reforma agraria, por ejemplo, es el artículo 115, el inciso 9, está el inciso 10 también, pero para mí no es como objeto. Es decir, yo estoy de acuerdo con la expresión de que no podés trabajar con la idea de objeto y que en realidad son sujetos, y que son sujetos de derecho. Yo con esa idea estoy de acuerdo. Y ese fue la misma cuestión cuando también cambió todo el marco normativo de los derechos de la niñez y la infancia.
En los derechos de la niñez y infancia también era que los niños son y las niñas son sujetos de derechos y no son objeto de las medidas de protección del Código de Ujú. Menores, era en esa época, era la tecnología. Y en cambio, en el caso de las mujeres, por supuesto, estoy de acuerdo, pero yo no sé si realmente podemos calificar estas medidas, ahí me queda esa calificación conceptual, para mí es el problema, de por qué esas medidas de protección tendrían que ser objeto y en realidad están tomados como sujeto y están tomando una cuestión que desde otro punto de vista, de otro enfoque teórico, se podría hablar de un empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural paraguayo a partir de que estas medidas tratan de que sean ellas sujetas del crédito para la reforma agraria, por ejemplo. Es decir, porque Ujú. antiguamente los créditos para la reforma eran solamente para los hombres, no para las mujeres. Y en cambio acá dice, y encima en esos créditos tenés que priorizar a la mujer cabeza de familia, es decir, porque hay mucha maternidad de mujeres solteras, ¿verdad? Entonces, es decir, para mí eso es como un sujeto, no es como objeto. Entonces ahí yo Ujú. tengo un debate sobre cómo aplicamos esa idea de conceptos de sujetos y objetos. Ujú. Y desde otra perspectiva, para mí esas medidas, como te decía, uno podría pensar que esos son artículos constitucionales que ayudan a empoderar a las mujeres. Ujú. Sobre todo yo me acuerdo, eran esos debates al inicio donde se hablaban de una serie de cosas, de normas constitucionales que establecían la sustancia para el empoderamiento de las mujeres en ámbitos muy concretos, como para justamente trabajar el tema de las igualdades y las oportunidades, ¿verdad? De un punto de vista afectivo y real y no meramente formal. Entonces, no sé si me expliqué, pero más o menos por ahí van algunas dudas. Gracias, gracias Jorge, interesantísimo. Yo no sé, Maynés, si contesto a esta pregunta ya o tomamos otras, como me digas. Tenemos otras preguntas. Bueno, contestamos esta mientras tanto. Dale, dale, dale. No, me encanta muchas gracias, Jorge, por esa diferencia, ¿no? O sea, yo, mientras te escuchaba, también pensé que tal vez la diferencia que yo estoy tratando de hacer es yo no estoy objetando las medidas como tales. A mí me parece perfecto que la mujer embarazada, que no se discrimine a una mujer por cuestiones que tengan que ver con la maternidad, con el embarazo. Yo no estoy cuestionando esas medidas como tales, la importancia que tienen, y coincido contigo en que esas medidas em, persiguen justamente eso, empoderar que la mujer, por ejemplo, en este caso, no pierda su trabajo y un medio de subsistencia por razones que tengan que ver con su embarazo, ¿verdad? O con la maternidad o con los roles reproductivos. Lo que yo sí estoy cuestionando más bien es la formulación, el lenguaje, ese lenguaje protectivo que se ve mucho también en el derecho internacional y que las feministas, vengo de ahí, no solamente de Nancy Fraser, sino en realidad de muchas otras feministas que, sobre todo en el tema de que tiene que ver con cuestiones de paz y seguridad, feministas como Diane Otto, ¿cómo se llama? Ratna Kapoor, en las que, o sea, normas en las que las mujeres están representadas como protegidas, como eh, este sería un ejemplo, la representación o la formulación o lingüísticamente están representadas como, eh, como protegidas o como objetos de protección, y eso, argumentan estas feministas, vendría a reforzar un poco el estereotipo de la mujer protegida, y otra vez volvemos al ejemplo de las dicotomías y el rol de la mujer como protegida y el rol del hombre como protector, que ellas ven un poco, sobre todo en el derecho internacional, que tiene que ver con el conflicto armado interno o internacional. Y esa formulación que se usa mucho también en el derecho internacional de mujeres y niños, que siempre las mujeres y niños van de la mano, la mujer y la infancia, como atando de una manera así que no se puede desatar fácilmente y en parte, no sé, yo hasta diría infantilizando un poco a la mujer, pero tiene que ver yo creo con el lenguaje, no tanto con la medida como tal, sino con un lenguaje que yo sí encuentro que es desempoderador, si existe esa palabra, eh, no tanto con la medida como tal, que no objeto para nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso tiene tiene un rol muy importante. Así es que esa es un poco la reacción al comentario.
Daniel había levantado la mano. Adelante, doctor. Tu micrófono, ahí está. Hola Lourdes, me encantó tu ponencia, de verdad es sumamente interesante. Gracias. Desde luego, lo que resulta de los criterios que uno toma para efectuar cierta clasificación es lo que marca el resultado. Según los criterios varíen, el resultado puede ser diferente. Para la CEPAL, por ejemplo, es la constitución latinoamericana más avanzada en términos de género es la constitución venezolana. La CEPAL tiene fijados ciertos criterios desde un reconocimiento implícito a un conocimiento explícito, más fuerte o más débil. Entonces, según los criterios que ofrece la CEPAL, la menos avanzada es la de Costa Rica y la más avanzada es la de Venezuela. Es interesante que con tus criterios de clasificación, aunque no estoy muy seguro de que si uno no hace un trabajo más fino con tus propios criterios, no resulte un resultado diferente. Quizás si uno se pone un poco más sutil, la ubicación de los países que mencionaste estén más abajo o más arriba, porque lo que vos terminás ofreciendo, eso es muy interesante, es una suerte de ranking. Vos tenés como 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, desde perspectiva de género, claro. Entonces, Paraguay está de acuerdo con tus criterios y con tu ranking, está como en un nivel 2, está en el medio. Y creo que parte de lo que te inquieta es que hay cláusulas protectoras de la mujer en la Constitución paraguaya. No las mencionaste explícitamente, yo creo que vale la pena mencionarlas. A mí me incomodan muchísimo 2 disposiciones en el cuerpo constitucional paraguayo. Me refiero al artículo 27 en primer lugar. Es un artículo que siempre me resulta de lo más incómodo para los que no tienen el texto a la vista. Es el último párrafo, dice que la ley regulará la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. Sencillamente me parece espantoso que incluyan a la mujer en la categoría de niño, joven, analfabeto y consumidor. Ese artículo debería, desde perspectiva de género, ser cuestionado muy severamente. Creo que vale la pena decirlo. Ese es un artículo que no debería estar redactado de esa manera. Yo entiendo que ciertas categorías deberían ser objeto de protección, pero definitivamente no me parece que la categoría mujer deba estar dentro del mismo grupo de los analfabetos, los consumidores y los niños. Y el otro artículo que siempre me crea mucho problema, y este es más importante que el anterior desde todo punto de vista, es el artículo 129 relativo al servicio militar. El artículo en su redacción, en su concepción general, no tiene muchos inconvenientes porque no deja entrever nada grave hasta que uno llega al 4º párrafo. Y en el 4º párrafo se dice, y leo de vuelta para los que no tienen el texto a la vista, las mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares en caso de necesidad durante conflicto armado internacional. Hay, por supuesto, en la oración esta del 4º párrafo, hay muchos problemas interpretativos entre paréntesis. Yo les planteo a mis alumnos el problema interpretativo de si las mujeres en tiempo de no conflicto armado, en tiempo de paz, pueden desempeñar tareas distintas de las que están asignadas en tiempo de conflicto armado. Esta es una cuestión importante porque si las mujeres pueden participar en
en la formación de las Fuerzas Armadas, resulta que de acuerdo con esa disposición, en caso de conflicto armado, solo podrían tener intervención en materia logística o administración, pero no podrían estar en el campo de batalla. Entonces, hay muchas dificultades en el cuarto párrafo del 129 y desde luego desde una perspectiva de género es muy cuestionable la limitación impuesta a las mujeres desde esa perspectiva protectora que vos mencionabas como muy incómoda. Por lo demás, hay otras muchas disposiciones que son muy interesantes desde perspectiva de género en nuestra Constitución. Para hacer sencillo el análisis, yo diría hay tres disposiciones centrales. El artículo 48 de igualdad de derechos, el 88 de no discriminación en función del sexo y el 117 de igualdad política entre hombre y mujer. O sea, con esos tres artículos uno podría sostener seriamente que la concepción defendida en el cuerpo constitucional paraguayo desde perspectiva de género es una concepción sólida, es una concepción robusta. Lo que quedaría es eliminar esos dos artículos que parecen resabios tutelares de la mujer que no merecen estar allí, de verdad. Creo que ganaría mucho la Constitución con la eliminación de esos dos artículos. Y eso es básicamente, de verdad, de vuelta, congratulaciones, Lourdes, y bienvenida otra vez a casa. Gracias, Daniel. No sabes cuánto te agradezco que hayas mencionado estos dos ejemplos de estos dos artículos, porque estaban en mis notas preliminares, pero para no abrumarlos ya con tantos ejemplos y cosas, no los incluí en la presentación, pero definitivamente no escaparon mi radar y por las razones que vos mencionaste me parecen muy problemáticos, que básicamente los dos yo creo que de última denotan, justamente reflejan un poco el estatus de inferioridad de la mujer en la sociedad, y sobre todo porque recientemente estuve trabajando en un artículo que tiene que ver con la Agenda de Paz y Seguridad de Naciones Unidas, donde hay mucha crítica con respecto a la participación de las mujeres, a las que generalmente, hablando ya de los roles y atributos de género, se nos asocia con la paz, con la resolución de conflictos, pero no con la participación en la guerra o en las cuestiones militares. Entonces, las feministas están luchando un poco ahí, bueno, por muchas razones con ese tema. Y justamente ahora mencionas esto, ¿no? El artículo que habla del servicio militar, y sí, de que las mujeres solamente como auxiliares, o sea, la palabra auxiliar lo ya evoca la idea de ayudante, ¿verdad? La idea de inferior que va a colaborar con alguien superior y que va a probablemente estar sujeto a las órdenes de otra persona. Y es un buen ejemplo del tipo de, exactamente, de formulación protectiva que a mí me parece que no debería estar en una constitución. Y tal vez eso un poco haya incidido en mi clasificación, el hecho de que estos textos constitucionales tengan mucho o bastante de esto. Y me encantó que hayas mencionado lo de la publicidad para proteger los derechos de la mujer, porque este es un gran tema, sobre todo en temas que tienen que ver con la violencia de género. En el derecho internacional de los derechos humanos hay una tendencia a involucrar a los medios y hacer que los medios, en fin, sean más conscientes de los tipos de representaciones que hacen de las mujeres, sobre todo de mujeres como objeto de violencia, etcétera, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero es otra la formulación, y yo entiendo que la intención puede llegar a ser la misma, pero es otro el abordaje, es otra la formulación. El enfoque, por ejemplo, en uno de los textos constitucionales, ya no recuerdo de cuál exactamente, de una de las constituciones sudamericanas, estaba en el sexismo, que en la publicidad se va a combatir el sexismo. Y yo creo que ese es el punto. El punto no es la mujer a la que hay que proteger en la publicidad, sino el punto es el sexismo que hay que combatir en la publicidad. Entonces, en términos de formulación y de enfoque, y eso también yo creo que puede llegar a incidir luego a la hora de formular las políticas públicas, el enfoque de sexismo es diferente del enfoque de protección a la mujer junto con el, como decís, igual analfabeto, el niño, etcétera, ¿verdad? O sea, yo te agradezco muchísimo y es cierto que en parte estos resultados están marcados, son muy preliminares y hay muchas cosas que yo no mencioné como ejemplos y hay muchas cosas implícitas, cláusulas de no discriminación, principios de igualdad más generales, y cosas que si uno realmente expande el análisis, el resultado, tengo que confesar, puede ser completamente diferente, sobre todo en términos del ranking. Así es que gracias por esos comentarios.
Bueno, en nuestra lista siguiente estaba Robert y después Perdón. Diego, que pidieron ir al final. Entonces, el doctor Camacho, adelante. Sí. Felicitaciones, doctora Lourdes. Yo voy a agregar 3 elementos. La cuestión de género, ese debate que plantea Lourdes, está instalado y va a seguir. Yo estoy trabajando justamente para la CEPAL ahora y el 12 de junio del 2020 se hizo un seminario de la CEPAL, donde la apertura la realizó Michelle Bachelet y habló Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y ella profundizó mucho más ese criterio de género. Fue mucho más allá, mucho más allá. Y estamos trabajando en eso. Ella habló de un pacto social feminista con igualdad y sostenibilidad. Y citó el artículo, varios artículos de nuestra Constitución que le proveímos. Por ejemplo, el 46, el último párrafo que dice, cuando hay desigualdad injusta, que aparentaría una contradicción, no va a ser violatorio. Con esa ley, en la exposición de motivos, tenemos nosotros todas estas leyes que castigan, no sé si cabe la palabra, al varón que va a denunciar violencia y ya la alejan de la casa, después de que demuestre su inocencia o no. Ese fundamento de esas leyes de dudosa constitucionalidad, pero que están vigentes. Ya de 1973 la CEPAL creó un observatorio de igualdad de género y sigue país por país. Y en el convenio de llamada la Estrategia Montevideo por el Paraguay firmante, se profundiza. Ahora, desde hace 1 año y medio, Paraguay empezó a retirarse de todas esas instancias. No envía más representantes, no apoya, no emite opinión, con el pretexto, porque acá ahora en Paraguay vamos a hablar de derechos de las mujeres, y sos abortista, sos criminal, sos asesino, sos zurdo, sos todo. ¿No? Paraguay es el único país que no asistió a este evento del 12 de junio de la CEPAL del 2020. El único. Y entonces, como te dije, Lourdes, cuando te presentaba en este instituto, bienvenida, pues te espera una ardua tarea. Una ardua tarea. Yo quiero terminar con esta conclusión nomás. Este debate va a acompañar qué es el concepto mismo de género, ¿verdad? Y como señaló muy bien Daniel, si vos miras una perspectiva, parecería que se trata a la mujer como una persona inferior. Pero Naciones Unidas, en el tema, Lourdes, concretamente lo que vos dijiste de la guerra, y en la guerra a la mujer se le usa como proveedora de servicios sexuales. Eran las coreanas en la guerra mundial, eran las polacas para los alemanes en la guerra mundial, eran las judías y las gitanas. Entonces, para el ejército soviético lo mismo, eran las ucranianas. Es una constante, siempre que se hable de guerra, yo no sé, por eso es muy interesante lo que planteó Daniel. Habrá que discutir cómo plantear en todo caso para que no sea presentada como, no sé la palabra, no sé, discriminación, como que estamos protegiendo a un ser inferior, ¿verdad? Cosa que no puede admitirse. Esa era lo que sí yo recogí interesante acá por lo planteado por Daniel y vos también plantear de cierta manera. Pero decirte, Lourdes, que en el tema de guerra, violencia, Naciones Unidas, todos los convenios conciben a la mujer, miran a la mujer que es utilizada como proveedora de servicios sexuales en la guerrilla colombiana, en Colombia, hoy en los conflictos de Venezuela. Entonces, ese tema siempre va a tener polémica. ¿Estamos protegiendo a la mujer o realmente estamos protegiendo a un ser que el derecho considera inferior? Nada más esa duda quería dejar planteada. Muchísimas gracias, Emilio. Muy, muy interesante tu aporte. Realmente me dejó pensando en tantas cosas, pero creo que 2 cosas principalmente quería decir brevemente. Nos salimos un poco del tema, pero es un tema que a mí me fascina, el tema del tema de la guerra, los conflictos armados, y también porque justamente escribí un artículo sobre ese tema hace poco, pero una de las críticas y en relación con el punto que hacías de las mujeres como víctimas de violencia sexual, de abuso sexual durante las guerras y los conflictos armados, o otro tipo de conflictos armados, una de las críticas que se le hace a todo ese discurso de Naciones Unidas, del derecho internacional en general, es justamente que las mujeres están muy atadas a la victimización. O sea, las mujeres, las veces que aparecen en esos textos, en esas leyes, digamos, en esas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, aparecen como víctimas de violencia sexual
y no como, qué sé yo, como seres o como sujetos que tendrían derecho a participar en distintos niveles de decisión, en distintas fases pre-conflicto, durante el conflicto y post-conflicto, aunque están tratando de eso mejorar, ¿verdad? Pero justamente una de las críticas que se hacía es equiparar mujer con víctima. Entonces, sin lo cual es cierto, porque es una realidad y no se puede desconocer, pero al mismo tiempo es cierto que no solamente ese es el rol o la posición que lamentablemente le toca ocupar a las mujeres en los conflictos armados, sino que hay muchos otros, y eso también se conecta con lo que decía Daniel de la participación en el servicio militar. Y sí, no, coincido contigo también. Yo creo que la Constitución paraguaya, yo la verdad que cuando leí esto desde esta perspectiva de la igualdad de género, la Constitución paraguaya me pareció que tiene muchísimo potencial, muchísimo potencial. A mí realmente que empecé a dudar cuando la comparé con la ecuatoriana y la boliviana, lo cual no quiere decir, por supuesto, que estos dos países en la realidad sean más o menos respetuosos en la práctica de la igualdad de género que la paraguaya, ¿verdad? No tengo los indicadores de género en este momento. Y sí, también quería decir una última cosa, que yo también planteé la cuestión de una manera muy limitada y quiero aclarar simplemente que la igualdad de género va más allá de la mujer, o sea, el género no es equivalente a mujer y que una desigualdad de género puede afectar a otros géneros, puede afectar a los hombres, o sea, son desigualdades que no solamente afectan a las mujeres, ¿verdad? Yo me concentré en las mujeres, pero hay muchos otros grupos de la sociedad que pueden verse afectados o desventajados, no sé cómo se dice, por ese tipo de cuestiones de género también. Yo ya no entré en ese debate porque creo que ya es un tema para una presentación completamente diferente y me enfoqué solamente en las mujeres, o sea que tengo que admitir la limitación también del enfoque en ese sentido. El doctor Filisola está el siguiente en la lista de... Sí, también para mí fue una excelente exposición, Lourdes, realmente Gracias. felicidades. Y muy oportuno este debate, entró un poquito tarde, entró unos 10 minutos después de que empezó la discusión, así que disculpa si repito algo, pero hablar de equidad de género me parece sumamente oportuno. Hace unas semanas, por ejemplo, el Parlamento casi rechaza un préstamo, porque en el acuerdo estaba incluido la palabra género. Un préstamo, algo así como $50 millones, algo por el estilo. Y se llegó al extremo del ridículo que algunos parlamentarios señalaban una serie de convenciones internacionales que están vigentes, bueno, casi todas aprobadas, ratificadas por Paraguay, donde se habla de equidad de género. Así que es muy oportuno que hablemos de una perspectiva constitucional y no desde el fanatismo donde hoy se descalifica todo lo que todo lo que tenga relación con género, con el concepto de equidad de género y todo lo demás, inclusive reduciendo a una cuestión ideológica. Yo lo único que quería señalar nada más, quedándonos en el debate constitucional, se da la siguiente situación. Por ejemplo, la Argentina ha avanzado muchísimo en presencia de las mujeres, por ejemplo, en instancias parlamentarias. Sin embargo, Paraguay, a pesar del marco constitucional que tiene, como que al inicio de la transición mejoró en algo la participación y la presencia de la mujer en el Parlamento. Creo que llegamos a un 20%, pasamos un poquitito el 20%, pero en las últimas elecciones otra vez hubo una suerte de retroceso, es decir, no llegamos a pasar del 20% y ahora creo que estamos algo así como el 19% en una cámara y el 17% en otra cámara. Lo que más creo que avanzamos fue en algún momento en la Corte Suprema, donde llegamos a tener un 30% de participación y bueno, en el Ejecutivo sí hubo una suerte de avance, pero posteriormente un retroceso. Me da nomás la impresión de que parte del análisis debería ser que la eficacia de una constitución que sea abarcante de estos derechos y bueno, y la falta de diligencia, en este caso de la nuestra, o la insuficiencia de los avances que hemos tenido en materia constitucional ante una situación en la cual, en materia política por lo menos, y en otras materias también obviamente, pero los derechos de la mujer siguen siendo ampliamente relegados. Gracias, Rafael. Muy interesante tu comentario y el comentario y la reflexión.
Sí, efectivamente, yo justamente hice esta misma presentación para un grupo fuera del país el viernes pasado y uno de los participantes de Brasil justamente me hizo un punto, me hizo un comentario que yo relaciono un poco con el tuyo y me decía, pero ¿cómo puede ser? Y me quedé pensando todo el fin de semana, hasta ahora no tengo una respuesta, pero me decía, pero ¿cómo puede ser que constituciones como la uruguaya, me decía, tengan, qué sé yo, todos esos déficits que yo noto, ¿verdad? Pero en la práctica, la sociedad uruguaya es más igualitaria que a lo mejor la sociedad boliviana o la paraguaya o la venezolana, que tienen constituciones, digamos, formal y textualmente un poco más avanzadas. Entonces ahora mencionas esto, ¿no? Que la Argentina sí tiene, creo, un artículo que habla de medidas de acción positiva ¿cómo que dice? Aumentar, acá tengo la palabra, para alcanzar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. O sea, hay un apoyo formal de la Constitución, digamos, para que se dé ese proceso en la práctica, pero el hecho de que esté en la Constitución obviamente no significa que en la práctica eso vaya a suceder, y obviamente un análisis completo tendría que incluir a ver qué se hizo, a ver cómo se materializó esto, qué tipo de políticas públicas, qué tipo de leyes salieron, qué pasa en la práctica. Como decís vos, los números en el Congreso paraguayo son realmente muy bajos comparado con otros países de Sudamérica. Giovanna, tu turno. Hola Lourdes, hola a todos, gracias por la charla. Bueno, mi Dale. pregunta va más por, o sea, si es que tuviste oportunidad de ver que si en alguno de estos países o los que estaban en el tercer nivel o los más avanzados reflejaron todas estas declaraciones en políticas públicas realmente, o se quedaron nomás como nosotros en el ideal, ¿verdad? Que es lo que siempre pasa. Porque para mí nuestra constitución es fantástica, yo no le cambiaría ni le tocaría absolutamente nada, porque yo veo y digo, ¿cómo ocurrió esto? O sea, ¿cómo sacaron esto? Porque probablemente el doctor Camacho me pueda decir, o sea, ¿qué se hizo para sacar un artículo, para insertar la cláusula en general en el artículo 4, para hablar de salud reproductiva en el 61? Quiero contar eso quiero contar. Y, o sea, una maravilla, o sea, el 46, 46 tenemos miles de artículos buenísimos, pero como sociedad no avanzamos, o sea, se quedaron en la Constitución, ¿verdad? O sea, entonces quería saber si es que en estos países también avanzaron o se quedaron nomás ahí, y cuál es tu diagnóstico de Paraguay ahora que llegaste hace un año, y cómo nos ves y qué tenemos que hacer como academia. Difícil esa última parte. Un minuto, presidente, después. Un minuto. Sí, yo justamente tenía mucha curiosidad en escuchar un poco a Emilio desde el punto de vista del constituyente, que se debatió y cómo logramos insertar. Estoy totalmente de acuerdo con Giovanna. Voy a contar. Logramos insertar. Cuando se votó el artículo 4, el profesor Luis Alfonso Rex, que era la democracia cristiana, se desmayó. Se desmayó, profesor, te juro. El pobre profesor se desmayó. Y tuvimos que alzarlo, creamos una alianza, vino el médico. Por esta frase que le digo a Daniel Mendonga, que haga un análisis, como la vez pasada. Por la coma, la vida se protege en general, dice, coma, desde la Constitución, Daniel. Y había gente que decía que ese coma y la frase creo que, en general, implica que hay excepción. Y excepción es el huevo de la serpiente, ¿no? Para mucha gente. Y se debatió ahora eso. Y ahí estaban Lina Vareiro, estuvieron justamente la gente de la CEPAL, mucha gente. Se trabajó mucho y se votó. Y estuvimos lo que dijimos, que eso no admitía el aborto. Y otros que se callaron. Habría que ver qué dice, aunque no tiene mucho valor, habría que ver qué dice los debates. Pero es un análisis gramatical o semántico. No sé qué análisis hay que hacer ahí. Yo uso mucho ese artículo porque se copió del Pacto San José de Costa Rica. Y el Pacto San José de Costa Rica permite a países que suscriban, lleven el aborto. Ahora el argumento de Argentina. No, yo no violento el Pacto San José porque está coma en general. Y en general, creo que, me van a corregir, en castellano, en nuestra lengua, significa que hay en particular. Eso fue Lourdes. No se definió nunca, pero fue el debate así. Y yo recuerdo, el pobre profesor se desmayó en pleno Banco Central, se desmayó.
Eso quería aportar. Gracias, Emilio. Bueno, gracias, Giovanna. Sí, no, ese tema del aborto, yo a propósito lo dejé a un lado, dije, esto da para toda una charla aparte. No toques Incluso el nunca eso. tema, No perdón. te van a quemar. No toques nunca. El tema de los derechos sexuales y reproductivos, que también está en nuestra Constitución, ¿verdad? Todo un tema aparte que da para todo un debate aparte. Pero te agradezco, Emilio, bueno, sí, saber un poco qué hubo detrás de la redacción de ese artículo tan llamativo de la Constitución. Y Giovanna, difícil hacer un análisis así de la realidad después de haber llegado un año, pero creo que acá sí, a mí me chocó, una de las cosas que sí me llamó mucho la atención es la baja representación, por ejemplo, en, en el Congreso Nacional, en la política en general, el tema también de la violencia contra las mujeres en la política y el trato discriminatorio que se ve así abiertamente contra las mujeres en la política. Ese, por ejemplo, es un rasgo que me llamó mucho la atención. Estoy pensando, bueno, sabemos, esto es algo que compartimos con otras regiones, que es el de la violencia de género, que los números siguen siendo muy preocupantes acá, pero bueno, no es algo particular de Paraguay, sino que es una cosa a través del mundo. Pero sí, ese para mí es uno de los temas que sí me llama la atención, sobre todo cuando comparas con otros países de la región, incluso, ya ni qué decir si te vas al mundo en general, es la baja participación, lo cual lleva a, por supuesto, plantearse cuestiones que tienen que ver ya con cuestiones más estructurales, los trabajos del cuidado, las desigualdades en el ámbito privado, digamos, las estructuras políticas que están concebidas, digamos, con un formato, con ciertas características que a lo mejor no es muy, ¿cómo sería? Muy amigable para las mujeres políticas. Bueno, en fin, hay muchas cuestiones ahí. Pero difícil hacer así como un diagnóstico general en un par de minutos. Pero bueno, si tengo que mencionar algo sería ese, el de la subrepresentación partidaria y política en órganos como el Congreso, por ejemplo. Gracias, Lourdes. Ahora, Fátima. Lourdes, muchas gracias. Aprendí muchísimo, muy interesante tu exposición y te quería hacer una pregunta bien puntual. Como todo el marco teórico de la charla fue con el marco de Nancy Fraser, te quería preguntar, porque mencionabas al inicio que no era una cuestión cuantitativa, sino que ella hacía hincapié en lo cualitativo. Y si podrías contarnos un poquitito más cómo se da esa calidad de participación, esa cosa, cómo se mediría o cómo se valoraría esa calidad de participación en la mujer. Una cosa que dejo sobre la mesa que más que nada como reflexión para todo el instituto es esta satanización de la palabra género. A mí me preocupa mucho porque al satanizarse tanto una palabra ya no podemos hablar de nada que tenga que ver con género. Entonces es una preocupación que, fíjense que hace poco hubo, o sea, en estos días, yo justo estaba chateando en el privado con Adriana Marego, sobre ese tema del Plan Nacional de la Infancia y la Adolescencia, o sea, cuando empecé a discutir con personas que estaban en contra del plan, porque yo me tomé el trabajo de leer el plan, ¿cuál era la objeción? Era la palabra género. Entonces ahí empezamos a discutir género y desde el punto de vista del diccionario de la RAE, género es hasta ahora masculino y femenino porque justamente se critica mucho a la RAE que sigue siendo muy conservadora la institución en cuanto a sus conceptos, pero si nos vamos a ir a lo textual y purísimo, género en el diccionario sigue siendo masculino y femenino. Ni siquiera tiene ese contenido social, pero dejo la reflexión para otro momento, pero es preocupante porque básicamente la palabra género ya no podemos usar en ningún documento porque inmediatamente tiene una connotación no negativa, muy negativa, que suprime otros derechos. Pero eso ya es como un comentario para el instituto para otra oportunidad. Y Lourdes, lo tuyo sería lo cualitativo. Muchas gracias. Vale, Fátima, muchas gracias. No, básicamente y brevemente ella entiende lo que haría la calidad de esa participación o de esa paridad en el sentido cualitativo. Bueno, varias cosas. Desde el punto de vista del reconocimiento, por ejemplo, para ellas que no existan estos patrones que culturalmente inferiorizan o invisibilizan a ciertos sectores de la sociedad a través, por ejemplo, de las prácticas discriminatorias o de normas discriminatorias. Y una de las manifestaciones, por ejemplo, que ella menciona como justamente que ilustran ese trato de no par en el sentido cualitativo es la violencia, o sea, las personas que son los grupos que son objeto de violencia
por razones de género, por por cuestiones raciales, o sea, la violencia racista, la violencia sexista, homofóbica, etcétera, etcétera. O sea, está esa cuestión de valoración o de evaluación cultural, por un lado, que tiene que ver con el estatus que ocupa la persona en la sociedad, superior, inferior, y después tiene el aspecto distributivo, que estaría relacionado con la cantidad de recursos materiales que le permitirían a esa persona participar, o sea, como par en la realidad, ¿verdad? Ese sería otro requisito. Y por último lado está el requisito de esa condición más política, que tiene que ver con quién, dice ella, participa, quiénes participan, y cómo se participa, y la posibilidad de que los que participan puedan hacer estos reclamos que ella le llama de redistribución y de reconocimiento. O sea, sería como crear condiciones socioeconómico, culturales y políticas favorables, digamos, para que se dé ese estatus de par en una sociedad. Eso así, muy sobresimplificando la visión de ella. Robert, tenía una pregunta. También pidió la palabra el doctor Jorge Silvero y el doctor Diego Moreno. Que hable Jorge nomás primero, María Inés, y después yo, Bueno. sin problema. Si hay tiempo, nomás lo mío. Gracias. No, nada, durante el transcurso del panel, del debate, se me ocurrió la cuestión de que cuál es el concepto o el enfoque que tiene nuestra Constitución con respecto a las mujeres. Uno pensaría que de repente, en base a lo que estamos hablando acá, podrían haber dos enfoques que subyacen en el texto de la Constitución. Uno que favorece todo lo que es la igualdad formal, la igualdad real, la igualdad sustantiva, ¿verdad? Que hay una serie de artículos en ese sentido, el 48, el 117, creo. Y luego otro concepto donde Lourdes habló de la categoría esta del reconocimiento de protección, protectivo, ¿verdad? Y donde las medidas estarían más en un sentido de objeto de protección. Entonces, también ese sería otro enfoque que de repente se podría encontrar en nuestra propia Constitución, y Daniel también abundó en eso cuando citó el artículo 27, el tema de las mujeres en materia de la publicidad y de esa protección. Eso sí que es absolutamente en forma de objeto de protección. Entonces, uno se pregunta, estos son dos enfoques que están en nuestra Constitución, que están en contradicción prácticamente, y si realmente tienen el mismo peso. Y en realidad el artículo 27 es un enfoque de la mujer antiguo, conservador, es decir, de la época de mi abuela, es decir, que no tiene nada que ver con los otros artículos constitucionales que sí tenemos, ¿verdad? Y yo creo que más que estos dos enfoques no están en un pie de igualdad, y en ese sentido yo creo que por la cantidad de artículos y por la cantidad de disposiciones que tenemos, hay un enfoque dominante en la Constitución, que es el del artículo de la igualdad real y efectiva, ¿verdad? Y yo creo que ese es el enfoque dominante en nuestra Constitución, y que los otros artículos, como el 27, los que citó Daniel, ¿verdad? Y esa idea que citó Lourdes, del reconocimiento protectivo, es un enfoque menor en ese sentido, y desde ese punto de vista debería ser tratado e interpretado de una manera más restrictiva, porque no condiciona con el enfoque dominante e inclusive con otros tratados de derecho internacionales sobre la materia. Entonces, esos artículos que ahí, según Daniel, hay que borrarlos, me parece, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Deberían ser interpretados por ser restrictivos de derecho de una forma, de una forma restrictiva deberían ser, porque restringen derechos. Gracias, Jorge, me parece excelente la reflexión, me deja pensando, y sí, coincido contigo que el enfoque predominante es el de la igualdad real, ¿verdad? Que creo que es el que debería como tratar de iluminar por lo menos la interpretación y mejorar, por lo menos mientras no se modifiquen esos artículos en el texto, mejorar la interpretación, o a lo mejor tratar de formular todo lo que se formule como consecuencia de esos artículos protectivos.
con desde ese ángulo, ¿no? De la igualdad real y esa visión más empoderante que está en otros artículos de la Constitución. Gracias. Gracias, Lourdes. Robert. Bueno, muchas gracias. Quiero arrancar, 2 minutitos me voy a tomar. Primero quiero agradecerte, Lourdes, realmente extraordinaria la charla, muy, muy prolija y sobre todo muy académica, que es en alguna medida muchas veces el gran déficit de los debates o de las presentaciones de espacios como el que compartimos. Muy enriquecedor realmente todo lo que aportaste y también agradecerle a todos los compañeros, miembros del instituto, porque se aprendió muchísimo, esa es la realidad. A mí me quedaron muchísimas cosas, naturalmente voy a ser sintético por razones de tiempo, simplemente esto da para mucho. A ver, a mí me seduce mucho la idea de mirar, de ingresar al universo jurídico viendo al derecho como expresión de poder, no únicamente, pero sí principalmente. Y en ese contexto acostumbro por cuestiones de pedagogía, digamos, a hacer los abordajes desde la norma, desde la sociología y desde la axiología. Pareciera, yo quedé gratamente impresionado porque daba por zanjado el debate desde el plano normativo. O sea, tenía para mí que en general el mundo occidental, pero particularmente América Latina, había avanzado intensamente en la regulación clara y firme de todo lo que tiene que ver con mayor nivel de inclusión, particularmente en la mujer. Con lo que planteaste, queda también la duda de que incluso en el plano normativo, más allá de lo bien encaminado que estemos, ya podamos hablar de una consolidación. Quiero apretarte un poquito para la próxima charla, porque derecho como expresión de poder me interesaría mucho el análisis similar a este respecto desde el tratamiento de los tribunales superiores, Corte Suprema o tribunales constitucionales, para ver cómo los operadores del derecho o los que tienen la última palabra han ido decodificando e interpretando esta regulación normativa. Creo que ahí ese análisis puede en alguna medida dar respuesta a lo que planteaba Giovanna, por ejemplo, de políticas públicas, de eficacia, de integración, etcétera, etcétera. Así es que eso como reflexión. El profesor Emilio Camacho hacía alguna referencia histórica respecto a las muchas deudas que tenemos en este tema y se refería a las grandes guerras mundiales. Pero aquí yo, mientras hablaba, estaba revisando algunos aportes y en realidad este es un tema que tenemos que instalarlo desde este tipo de foros con mucha intensidad, porque es una deuda histórica, una deuda de toda la vida. Y aquí estaba repasando unos versos del canto 4 de Orlando el Furioso, en un pasaje donde uno de los protagonistas, Reinaldo, cuestiona severamente una ley que regía en Escocia. Y dice él, permítanme compartir, son 4 líneas simplemente para graficar que este es un tema que flota en el aire de los tiempos, y por eso mismo tenemos que ocuparnos. Dice él en una hermosa traducción de Nuccio Ordine, un catedrático, un profesor de literatura de la Universidad de Calabria. Si un mismo ardor, si un semejante anhelo al uno y otro sexo incita y mueve hacia aquel dulce fin que el necio vulgo considera un gran yerro, ¿por qué causa tiene castigo la mujer que ha amado a uno o a varios, cuando el hombre yace con cuantas se le antoja su apetito y merece alabanza y no castigo? Entonces ya Ariosto en el Orlando el Furioso marcaba la importancia de todo esto, y eso me lleva a la pregunta que quiero hacerte, que está ligado a tu trabajo en el tema de la protección del derecho internacional de los derechos humanos. La pregunta, y estoy pensando más en Europa que en América Latina, es si hasta qué punto el estándar de la identidad local o la identidad nacional ha servido para promover políticas de inclusión en beneficio de la mujer, o por el contrario, sirven como caballo de Troya para seguir impidiendo el avance genuino de políticas públicas.
Y estoy pensando, por ejemplo, en el uso de velo, por poner uno de los muchísimos ejemplos que podemos dar, en la legitimación del uso del velo sobre pretexto de que se trata de una cuestión cultural. Esa es la pregunta. Perdón por la extensión. Gracias, Robert. Muy buenas reflexiones, comentarios y también por la lectura ahí de la cita que compartiste. Me dejó pensando mucho. Hay tantas cosas. Bueno, punto número uno, sí, bueno, en realidad acá voy a tirar una hipótesis, tal vez sea un poco apresurada, pero que está relacionada con tu punto del derecho como expresión de poder. Yo, como comenté al principio, en el caso de estas constituciones que, como dije, me sometía, me limité a mirar los textos, me gustaría como siguiente paso ver quiénes participaron en la redacción de esos textos, cuántas mujeres participaron. Una hipótesis apresurada, como estoy diciendo que tengo, es que probablemente más y más mujeres hayan ido participando en estos procesos. A las constituciones más antiguas yo creo que habrá habido casi poca y nada participación de las mujeres. En Paraguay creo que fue 22 de, si recuerdo, 176, si no, que me corrija por favor Emilio Camacho, y así me gustaría ver un poco, lo cual por supuesto no quiere decir que cuanto más mujeres hay, digamos, eso más resulta en una constitución que reconozca el estatus de par de las mujeres en la sociedad. De eso no necesariamente van sí o sí de la mano, pero sí incrementan, yo creo, las posibilidades. Entonces, tal vez esta es la hipótesis, que a mayor participación de las mujeres en estas asambleas constituyentes, textos más, digamos, más sensibles a cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género se hayan ido produciendo. Pero eso, como digo, tengo que verificar, es una hipótesis por el momento, tengo que verificar si en la práctica efectivamente fue así, y podría estar un poco relacionado con ese punto que decía, o sea, si hay nula o baja participación de las personas a las que después se les va a aplicar esa ley, en este caso a las mujeres, con respecto a sus constituciones, lo más probable es que el poder, las relaciones de poder de la realidad, en ese caso política, se reflejen en el texto, ¿verdad?, de las constituciones, y si habría que ver cómo los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales fueron implementando. Ahí, por ejemplo, yo creo que en Colombia seguramente hay muchos avances en este sentido, que si uno los incluyera en un análisis como este, las cosas cambiarían completamente, ¿verdad? ¿Y qué más me decías de...? Perdón, yo me olvidé, creo de algo, Robert. El tema de la identidad nacional. Vos te referís a las identidades de ciertos grupos, no nacional, sino cultural dentro de un Estado, como por ejemplo la minoría musulmana en Europa. Exacto. La minoría musulmana en Francia, por ejemplo. Ese sí que es un debate. Yo tengo una postura con respecto a eso y creo que muchas de las leyes que se sacaron en Bélgica y en Francia seguro, creo que en Holanda también, esas prohibiciones, digamos, del uso del velo por parte de las mujeres, tanto en el espacio público, creo que era el uso del velo integral, y en el espacio educativo, en los colegios, en las escuelas. Esas prohibiciones yo creo que le hacen un flaco favor a la igualdad de género, porque creo que de última y en la práctica lo que hacen es restringir a la mujer, en el caso de las mujeres que no pueden salir, por ejemplo, al espacio público porque llevan el velo integral, las limitan a la esfera privada, al ámbito privado, y las exponen a mayor discriminación u opresión, y hace que la situación se pueda incluso agravar. Y lo mismo pasa con el uso del velo, por ejemplo, las prohibiciones esas del uso del velo que para supuestamente garantizar la igualdad de la mujer, y porque muchas de estas leyes veían al velo islámico como tal, reificado, como una cuestión así discriminatoria de género, con esa intención de, en la práctica, privaron a las niñas, creo que fue en la secundaria, no estoy segura de que haya sido en las universidades, a las niñas del acceso a la educación, o por lo menos a la educación pública, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiene muchos ángulos, pero un poco en general esa es mi posición, pero sí puede darse obviamente, y hay muchos debates sobre eso, de cómo esas cuestiones culturales, de bueno, así es mi cultura y así se deben hacer, y las tensiones que hay con ciertos principios o ciertos, qué sé yo, derechos, como el derecho de las mujeres o la igualdad de género. Hay muchos debates con respecto a eso, ¿verdad? Daría para todo un debate aparte, pero en general yo creo que está un poco ese tema muy presente, de que por un lado se trata de supuestamente combatir una práctica que se ve como discriminatoria, el uso del velo en los espacios públicos o en las escuelas públicas, pero al mismo tiempo yo creo que en la realidad eso puede ser contraproducente y puede agravar más que colaborar a contribuir a una igualdad de género. Gracias, Lourdes. Presidente, adelante.
Gracias Lourdes y gracias a todos los que enriquecieron tanto la tarde de hoy. De verdad que fue una tarde fabulosa y valió la pena con creces la espera, Lourdes. Así que gracias de verdad por tu tiempo. En lo personal aprendí muchísimo, no solo de tu intervención, sino de las distintas preguntas, intervenciones y comentarios de los colegas. Y muchas de las preguntas que iba a hacer las tuve que ir cambiando a medida que avanzaba porque las personas que me precedían en el uso de la palabra en cierta forma planteaban las mismas preguntas. Pero me voy a quedar con una reflexión que ya se tocó y ya la hiciste y de hecho no forma parte de tu análisis, pero eso me lleva a la pregunta. Lo dijiste muy claramente al comienzo, delimitaste con mucha claridad el enfoque metodológico de la exposición. Pero uno piensa en Uruguay, en Argentina. Yo sospecho que incluso si llegásemos a traer fuera del espectro latinoamericano a constituciones como las escandinavas, la de Australia, la de Nueva Zelanda, por poner algunos ejemplos, quizás estarían en el grupo 1. No sé, estoy hablando sin tener la información a mano, pero sospecho que quizás estén en el grupo de las más rezagadas. Y sin embargo la realidad muestra que la igualdad de género se da con mucho más fuerza en esos países. Esa es la intuición que tengo, no tengo los indicadores de esto, vos sabrás mucho más que yo. Pero la pregunta concreta no es esa, sino la pregunta es, detrás de este intento de plasmar en normas constitucionales esta cantidad de derechos a favor de la mujer, si esto esa forma parte de una manifestación, de una aspiración genuina del movimiento pro derechos de la mujer, de ciertas corrientes del movimiento feminista, o es más que nada una típica de esas manifestaciones latinoamericanas de querer plasmar todo en la Constitución y al final quedarnos cortos en la realidad. Esto pasa con los derechos económicos, sociales y culturales en general, no solo en relación a la mujer. Y esto me lleva a una segunda y relacionada pregunta que tiene que ver con la sala el acceso a lo que Roberto Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución. Porque él tiene una tesis muy interesante en su libro, me parece que es muy bueno, independientemente a que él deja muchas cosas en el aire y no. Sospecho que se viene un segundo volumen donde él va a aterrizar un poquito más sus ideas. Pero creo que lo que él dice es interesante, que en los años 90, todas estas reformas constitucionales pro derecho, que recogieron derechos, fueron un poco el regalito que le hacen las élites a ciertos movimientos de progresistas, por llamarlo de alguna forma. Le vamos a dar derechos. Caso Argentina, reforma del 94. Vamos a tener el bloque de constitucionalidad, convención americana y todo lo demás. Y así con otros países, y esto se ve con mucha claridad en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso hasta de Ecuador, que son constituciones muy problemáticas desde el punto de vista de que en la práctica han generado gobiernos que han silenciado la oposición, con prácticas autoritarias, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si aparte de fijarnos en la parte de reconocimiento de derechos y en cómo están redactados, eso está redactado en términos de un lenguaje, como bien lo dijiste, la mujer como sujeto, como objeto de asistencia, como sujeto de derecho, como objeto de asistencia. Aparte de fijarnos en eso, si de alguna forma tu análisis te dijo algo sobre qué tipo de accesos alternativos están dando estas constituciones para que las propias mujeres sean artífices de los cambios que son necesarios para plasmar esos derechos en la realidad. Esa es la reflexión que te puedo hacer de una charla absolutamente rica en matices, en esquemas teóricos, conceptuales. Hay miles de cosas, tengo páginas y páginas de preguntas, muchas
de ellas ya fueron formuladas, pero me quedo con esas dos. Y gracias desde ya por la exposición. Dale, gracias a vos, Diego, por la excelente pregunta, también por las reflexiones. La verdad me dejan pensando en muchas cosas y no sé si tengo una respuesta realmente para esa pregunta porque creo que no miré más allá de los textos constitucionales. Tengo que reconocer la limitación y me da mucha pena, ¿verdad?, no haber podido ver un poco qué pasa después, aunque la boliviana y la ecuatoriana son bastante recientes. Yo no sé si ya se podría hacer como una evaluación, digamos, rica o completa, integral de todo, de qué significó esa constitución y qué no en la práctica, hasta qué punto pudieron materializarse, digamos, esos derechos que están reconocidos y que, como bien vos señalaste, puede ser simplemente para, bueno, sí, les damos aquí a nivel formal, solemne y simbólico el reconocimiento de estos derechos, el reconocimiento de estatus también de par, si quieren, pero en la práctica todo continúa igual o peor en algunos casos, ¿verdad? La verdad que no sé eso, y no tengo, como no investigué más allá, no tengo realmente o sea, no tengo ningún tipo de indicación en un sentido o en otro. Pero sí, una de las cosas que me llama, por ejemplo, la atención es que la Constitución chilena, la pinochetista, la que se aprobó durante la época de Pinochet, es en el marco de esa Constitución que se está consiguiendo la primera asamblea constituyente paritaria. Entonces, a mí eso como que me hace un cortocircuito. Digo, pero ¿cómo? O sea, ahí hay algo más que obviamente hay una cultura jurídico-constitucional, social, que tiene que ver, que va más allá de ese texto, que es muy pobre desde el punto de vista de igualdad de género. Esto no lo digo yo, lo dicen las académicas chilenas que están tratando de incorporar muchas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género ahí. Pero sí, eso me hace mucho cortocircuito. ¿Cómo puede ser que en el marco de esa constitución, en la práctica, la paridad en una constituyente se dé por primera vez en el mundo, ¿verdad? Eso un poco me invitó a pensar tu comentario y tu reflexión. No sé si había algo más, Si es Diego, que me una, estoy perdiendo y no sé si entendí bien. y esto es una aspiración de plasmar esto en las constituciones y una aspiración del movimiento feminista a escala global, o si es un fenómeno solamente latinoamericano. Eso también me interesa. Sí, yo creo que en parte, yo no hice un análisis comparado, desconozco realmente las constituciones europeas así individualmente, alguna que otra cosa aquí allá suelta, y menos la neozelandesa, australiana y compañía, me gustaría, pero no tengo los datos, pero sí comparo con el derecho internacional de los derechos humanos, con los avances en la CEDAW, por ejemplo, que ese cuerpo normativo maneja un poco mejor, o algunos a nivel del Consejo de Europa, como por ejemplo la reciente Convención contra la Violencia de Género. Ahí sí, por ejemplo, veo algunas cuestiones interesantes y al mirar la boliviana y la ecuatoriana, me llamó la atención que reconocen este derecho a una vida libre de violencia y que en ese caso dicen que, bueno, que se reconoce ese derecho en general, pero y que particularmente se reconoce ese derecho para las mujeres, y creo que una de ellas agrega con respecto a otros grupos también, como los adolescentes, las personas adultas mayores, etcétera, ¿verdad? Pero es tal cual la redacción que yo vi hace poco en el convenio de Estambul sobre la violencia de género, un convenio del Consejo de Europa. La misma redacción, o sea, veo como una especie de, ahí en ese sentido, en lo que concierne, en lo que respecta a la violencia de género, veo que parece como por ese camino, y yo creo que ahí sí definitivamente, en ese punto, por ejemplo, yo puedo decir que sí reflejan los movimientos y las luchas feministas, tanto académicas como activistas a nivel internacional, doméstico, regional, etcétera. O sea, ahí va una línea clara que viene ya de los años 70, 80 y que empezó a plasmarse en el derecho internacional y en las distintas legislaciones domésticas para reconocer, por ejemplo, sí que se ve claramente en la Constitución boliviana y ecuatoriana, mientras que, por ejemplo, se ve tímidamente en la paraguaya y en la colombiana, que hablan de violencia, reconocen la violencia familiar un poco más neutralmente, reconocen el problema, pero ya no hablan de que es una violencia que afecta particularmente a las mujeres, por ejemplo, como las otras dos. Es un ejemplo que se me ocurre, que ahí yo veo claramente que hay un reflejo del movimiento feminista y de la lucha feminista. La igualdad sustantiva, creo que también ese transitar hacia la igualdad sustantiva, que ya se ve un poco en la Constitución argentina, por más de que sea antigua, yo creo que también es un reflejo y se va un poco cada vez más a nivel de derecho internacional. Estoy pensando en otros ejemplos, pero ahora no me están viniendo. Pero sí, yo creo que hay una relación con ese tipo de luchas y sí, de movimientos. Gracias. Excelente, Lourdes. Bueno, muchísimas gracias
Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias a vos por esta excelente exposición y por enseñarnos tanto. Todos creo que venimos muy enriquecidos sobre este tema, conociendo un poquito más. Gracias a ustedes y disculpen que hablé 50 minutos, no me di cuenta, nunca me pasó una cosa igual, o sea, 1000 disculpas, llevamos 2 horas por culpa de que la presentación llevó 50. O 45 por ahí, no sé. Realmente estaba fascinante, creo que nadie se dio cuenta de que te haya excedido el tiempo porque todos queríamos aprender más. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias presidente, gracias Lourdes, gracias. Vale, gracias, chao, gracias a todos, a todas, chao, chao.